Cubetico su amor patrio y su espíritu de lucha sean-nos inspiração, para junto nós conseguir contribuir grandemente no desenvolvimento e progresso de nosso país. Aruba, feliz dia de Betico. SBB, seguridade para Aruba, sua comunidade. Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Huecos están dañando los autos en varias vías de la isla. Diederik Kemmerling es reelegido como presidente de la Cámara de Comercio en este 2025. La crisis se agudiza en el Catatumbo, en Colombia, por el desplazamiento. Un vendedor ambulante en el Perú se fue literalmente a los puños con la policía. Un perrito celebra su cumpleaños y se viraliza. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente viernes y que ya se preparen para tener el mejor fin de semana. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con la preocupación, pero también la rabia que tienen algunos habitantes en distintos barrios de la isla. Hablamos de barrios, por ejemplo, como Paradera, Núñez, Tanquilender, porque por culpa de las lluvias en donde están los caminos de tierra, estos están generando fuertes huecos que están allí también dañando los vehículos que pasan por ese sector. Habitantes del área de Tanquilender, Moco, Yaburibari, Núñez, Paradera y otros barrios están cansados y preocupados porque están enfrentándose diariamente a la problemática que las vías se encuentran llenos de lodo. Esto por culpa de los huecos que se han generado por las fuertes lluvias que Aruba ha evidenciado durante las últimas semanas y que están afectando cuando pasan los vehículos, dañándolos. No solamente están deteriorando lo que son los CV joints, pero también la parte interna de los vehículos, mientras que los vecinos también esperan a una solución concreta por parte de los departamentos de obras públicas de OEI para que pueda así arreglar las vías. Aparte de que los dueños de los vehículos también están allí también quejándose por lo que está ocurriendo con sus autos, el lodo que se acumula también está causando problemas a las casas del vecindario. Algunas, por ejemplo, lo que se conoce como paredes blancas que están pintadas por culpa de estas aguas al momento en que pasan vehículos a una alta velocidad, podría también lanzar esta agua que está enlodada y muy seguramente daña el trabajo de pintura que se ha realizado. A pesar de que ya se han dado quejas también a los departamentos concernientes, sin embargo, los habitantes de estos barrios han denunciado que esperan que después de que pasen esta temporada de lluvias puedan venir con una solución y bien sea asfaltar estas vías de tierra que muy seguramente quedan muy dañadas después del paso de los fuertes aguaceros. Ojalá que próximamente se le dé la debida atención. Cambiando de tema, el Departamento de Salud, conjuntamente con la sección de Jica Enví, tiene un llamado a toda la comunidad para que de esta manera evitemos la epidemia del dengue, con la propagación también de las enfermedades por culpa de la picadura de los zancudos. Y es que debido a los fuertes aguaceros, esto podrían también generar algunos cúmulos de agua a los alrededores de nuestras casas. Durante estos días hemos experimentado muchas lluvias. Algunas personas lo ven como una bendición, pero también es el inicio de una amenaza para la salubridad pública, como también para nuestra población si no somos conscientes y estamos trabajando para poder minimizar el riesgo de enfermedades que son transmitidas por culpa de los zancudos. Como se ha conocido, los zancudos necesitan el agua para poderse reproducir. También más agua alrededor de nuestras casas. Esto podría ser la oportunidad perfecta
perfecta para que haya brote de zancudo dentro de 5 a 8 días. Para que juntos podamos minimizar este riesgo, podemos también así juntos como comunidad trabajar para atacar la problemática de raíz. Por eso es importante mirar a los alrededores de nuestras casas si hay objetos que pueden retener agua innecesaria, por ejemplo, a los alrededores de las casas, colegios o trabajos. Si tenemos quizá electrodomésticos que no utilizamos, si tenemos también de pronto platos al momento en que tenemos matas, cualquier juguete o cualquier cosa que pueda retener agua, debemos desecharla. También si tenemos agua que la tenemos allí estancada por algún propósito, es importante taparlo. Sabemos que es importante estar extra alerta para que así no haya epidemia de dengue. Cambiando de tema, el día de ayer se llevó a cabo la reunión inicial para lo que trata este nuevo año de la Cámara de Comercio en el 2025, donde también pues allí estuvimos presentes, estuvimos conversando con el presidente que fue reelegido para la Cámara de Comercio, Didrik Kemmerling, por este año 2025, hablando de lo que fue el año pasado y lo que se viene también para este año. El año pasado yo estuve el presidente de Cámara de Comercio. Eso es no full time, eso es un trabajo que yo hago al lado de mi empresa. Cuando yo empiezo, yo creo un plan de estrategia por el Cámara de Comercio y yo definir un tema se llama conectando. Porque por nosotros es muy importante para conectar con la comunidad de negocio, para escuchar sus problemas y su feedback y sus sugerencias. Y también conectando con el gobierno para discutir estos problemas en la isla y buscar juntos una solución con el gobierno y los negocios que nosotros tenemos aquí en Aruba. Este año nosotros vamos a mejorar las cosas que nosotros hicimos el año pasado. El tema por este año se llama Elevate. Con esto nosotros vamos a crear más cosas. Por ejemplo, nosotros vamos a invertir grupos específicos de negocios para ir a la Cámara de Comercio y para escuchar a los problemas que ellos tienen. También con el gobierno nuevo que nosotros tenemos en las próximas semanas, nosotros vamos a reconectar también con ellos y también planificar como reuniones todas las 6 semanas, por ejemplo, con el ministro de Economic Affairs y también el minister president. Empezamos nuestra ronda internacional con la aguda situación que se sigue presentando allí en el Catatumbo, en norte de Santander, en Colombia. Se hablan de cerca de 42.000 desplazados que lamentablemente han tenido que salir de sus casas, de sus tierras, por culpa de esta guerra que parece no tener fin. Mientras miles de personas han salido desplazadas para huir de la guerra en el Catatumbo, la otra cara de este drama lo viven quienes permanecen confinados en sus territorios. Yo soy la presidenta de Guachimán Parte Alta, tengo 22 personas conmigo acá hace 8 días ya prácticamente, ya tenemos 6 días sin comer nada y hemos buscado cómo salirnos pero no hemos podido. Ondeando banderas blancas, cargando algunas maletas y escondidos entre los matorrales, estos campesinos temen correr la misma suerte de otros que intentaron escapar. Las carreteras están minadas, el ELN está en las partes de la vía principal. Hoy salieron 2 muchachos y los mataron, entonces el resto tenemos demasiado temor, zozobra sobre eso. Aquí están en mi comunidad, ellos pueden decirlo, la necesidad que estamos pasando, estamos durmiendo en la montaña porque ya nos da miedo quedarnos en la casa. El punto ya lo mandé, ya tenemos una bandera blanca donde nos puedan a recoger, pero no nos han dado respuesta todavía. ¿Cierto, muchachos? Sí. Desde el primer día en el que estalló esta crisis humanitaria, así permanecían decenas de campesinos, prácticamente secuestrados en sus veredas. Tenemos toda los campesinos aquí, como se dice el cuento, esperando el momento en el que si nos toca retirarnos de aquí, nos retiraríamos. Desde las montañas del Catatumbo, el pedido es de auxilio. Estamos aguantando hambre, estamos enfermos, que nos colaboren, medicina, todos, que nos ayuden, que nos saquen. Aquí a este lado. Porque la primera... Todavía, pero somos seres humanos.
Y así como ellos, en Tibú, según la ONU, hay unas 12.000 personas confinadas. Y nos vamos para Chorrillos, en el Perú, en donde un vendedor ambulante se fue literalmente a los puños con la policía después de que las autoridades lo increparan porque al parecer estaba vendiendo licor adulterado. Pues allí, como ustedes van a ver, estas fuertes imágenes se fueron en medio del mar a los puños. Se zambulló en el mar y hasta golpeó más de una vez a un fiscalizador de la Municipalidad de Chorrillos. Todo para evitar el decomiso de su mercadería. Todo ocurrió cuando este sujeto de short rojo y su acompañante fueron captados vendiendo bebidas alcohólicas en la playa Las Sombrillas, algo que generó que personal de la Municipalidad de Chorrillos actúe de inmediato. Pudimos detectar a un sujeto que ya está acostumbrado a vender de manera clandestina, informal, cervezas, ¿no? Conocido como los mochileros. En estas imágenes se observa cómo el fiscalizador se acerca al ambulante, quien corre y sin importarle su propia seguridad, se zambulle en el agua. El agente municipal persigue a este sujeto, que lejos de calmarse, lo ataca a puñetazos. Afortunadamente no fueron daños de consideración, pero vamos al faltamiento de respeto, ¿no?, a la autoridad. La mujer, cargando con dificultad la mochila negra, en cuyo interior estaban las bebidas alcohólicas, también ingresa al mar, pero desiste al poco tiempo. Después de varios minutos, su compañero sale del agua, ante la mirada atónita de varias personas y trabajadores de la municipalidad, quienes finalmente logran decomisar la mochila. No ingerir bebidas alcohólicas porque se han visto casos que luego de ingerir bebidas alcohólicas personal ingresa al mar y termina de repente ahogado o lesionado. El camino hacia la patrulla tampoco fue fácil. El vendedor seguía empujando al personal municipal. Con el apoyo de la policía, este sujeto fue conducido a la comisaría de Chorrillos para las diligencias respectivas. Cambiando de tema, el Pentágono el día de ayer anunció que vienen cerca de 1.500 soldados a acordonar la barrera donde está la frontera entre México y los Estados Unidos. Esto para evitar el cruce ilegal. Este jueves, en la frontera sur de Estados Unidos, comenzaron a llegar los 1.500 soldados del Ejército y de la Marina, enviados para ayudar a detectar y controlar los cruces fronterizos ilegales. El contingente entero habrá llegado al terminar la semana. Sin embargo, algunos funcionarios fronterizos dicen que no necesitan ayuda, dado que el número de migrantes es muy bajo actualmente. No necesitamos tropas a lo largo de nuestra frontera aquí, porque es muy seguro. Estas unidades, que se suman a los aproximadamente 2.500 militares que ya están desplegados a lo largo de la frontera, también se utilizarán para construir barreras nuevas y proporcionar presencia aérea para las deportaciones de más de 5.000 migrantes actualmente detenidos. El Pentágono dijo que esto es solo el comienzo. Sin embargo, el ejército no participará en la aplicación de la ley y que la patrulla fronteriza liderará ese esfuerzo. Por su parte, el presidente Trump reiteró el jueves la necesidad de estos soldados. Para ayudar a repeler la invasión. Fue realmente una invasión. No permitiremos que violen nuestro territorio. Mientras el presidente planea enviar hasta 10.000 soldados a la frontera para que tomen control de todas las operaciones, los demócratas criticaron esta decisión, afirmando que se debería invertir más en tecnología para detener el flujo de migrantes y de drogas. Tanto los demócratas como los republicanos en el Congreso han coincidido en que la seguridad fronteriza implica invertir de forma inteligente, es decir, tecnología a lo largo de la frontera. Entre tanto, soldados mexicanos se apresuraron el jueves a instalar albergues de emergencia cerca de la frontera con Estados Unidos, ante las posibles deportaciones masivas del presidente Donald Trump. En Colombia, según las cifras de una organización, se han dado cuenta que lamentablemente las cifras de matoneo o bullying, como se conoce, pues siguen aumentando. Esto debido a distintos aspectos, entre ellos la crianza que de pronto los niños están recibiendo o también de pronto las frustraciones que algunos niños tienen y por eso ellos hacen este matoneo.
En las aulas de clase los niños solo deberían recibir conocimiento. La educación tendría que ser la prioridad. Sin embargo, las riñas y diferencias entre estudiantes conllevan a un maltrato psicológico, verbal y físico, conocido como bullying, a nivel mundial y del cual Colombia no es ajeno. Colombia, en la escala mundial en términos de bullying, es un país donde sigue siendo altos incidencias de bullying, ¿sí? No podemos decir que es un país que está libre de bullying, es un país que sufre de bullying, donde aún tenemos contextos en colegios donde hay violencia y donde un estudio el año pasado, de hecho, salió diciendo que la razón principal por qué los niños no quieren ir a la escuela o abandonan a la escuela es por el riesgo de violencia. Según expertos en la materia, el bullying o acoso escolar no es algo reciente. La violencia en los colegios viene de tiempo atrás, solo que las herramientas digitales han visibilizado y potenciado la situación. Antes existían los casos, pero quedaban un poco más enmascarados. Además, con anterioridad, hace un par de décadas, 1 o 2 décadas, era más normalizado el acoso, la violencia en los centros académicos, ¿no? Como que si usted lo acosan, haga lo mismo, no se deje. Las redes sociales han contribuido a aumentar el acoso. Un problema local se viraliza y la falta de interacción entre niños conlleva al aislamiento. Cada vez más los niños están pasando más tiempo solos, están pasando menos tiempo juntos, están pasando menos tiempo en los parques, en actividades entre ellos, están pasando más tiempo solos en la casa y por ende sus interacciones cada vez más son digitales. Entonces sí, el bullying, el ciberbullying es algo cada vez más evidente y más difícil para controlar y prevenir. Y nos vamos a Brasil, exactamente a Río de Janeiro, en una de sus favelas conocida como Rocinha. Como nos cuenta Adriana Núñez de La Voz de América, se adentraron allí porque los habitantes de esta favela quieren cambiar la imagen que tiene de una favela un poco peligrosa a un lugar donde los turistas pueden visitar. Sobre una montaña, flanqueada por los vecindarios más ricos de Río de Janeiro y con vistas a las populares playas de Ipanema y Copacabana, se levanta Rocinha, la favela más poblada de Río, con cerca de 72.000 habitantes en menos de 1 kilómetro cuadrado de extensión. Rocinha quedó en el medio de dos barrios muy ricos, barrio de Agavia, donde estaban las mansiones y la escuela, y el barrio San Conrado, donde vive el alcalde de la ciudad, donde vive el mejor presentador de televisión del país. Por sus estrechas, empinadas y bulliciosas calles se fotografían turistas. Han llegado hasta aquí gracias a una visita guiada, una de las ofertas de la ciudad y que se vende bajo el lema. Rocinha es el lugar más seguro de Río de Janeiro. Pero esa seguridad viene dada por el control que ejerce un grupo armado dedicado al narcotráfico, que impone una suerte de paz autoritaria y un pacto de no agresión con sus multimillonarios vecinos. La policía apenas puede acercarse a la entrada de esta favela. A estas personas de mucho dinero no les incomoda porque lo que hacen es cuidarlos a ellos también. Y es justo esa asociación con el crimen organizado, el retrato que Rocinha quiere derribar. Porque los medios venden mucha cosa negativa. Quiero mostrar la realidad de que no solo es lo negativo, lo positivo también es muy fuerte aquí. Los colores, los sabores, el arte y el típico ritmo de Río son también parte de Rocinha. Si ven hacia allá al frente, no hay calles, todos son callejones y escalas. Todos son escaleras y callejones. ¿Cómo hace para llegar una persona allá? A pie, caminando. ¿Cómo sube una nevera si compra una nevera, una cama? Al hombro. La favela se fue construyendo y sobrepoblando gracias a ciudadanos que decidieron salir del noreste de Brasil e instalarse en Río, donde hay mayores oportunidades de ganar más dinero. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Esta es la importancia de tener una buena postura en nuestro diario vivir. Competir su amor patrio y su espíritu de lucha sea-nos inspiração. Para junto, nós podemos seguir contribuir grandemente no desenvolvimento e progresso de nosso país.
Feliz Día Diabético. SVB, seguridad para Aruba, su comunidad. Buchi, Bancune. O Aruba, danos sushi y isleta. Masigi, cuidanos cultura. Se estar aportando. Los Aruba, dushi, tera, van unen y van ayudan. Sigue que tradición, per siguiente generación. Tu hermana Laira. Se estar siempre creando. Deporte y crianza. Se estar aportando. Cultura, el futuro. Se estar conservando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Hacibocos, de Florin Card efectivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Uma criação único, dinâmico e especialmente pago. Hacibocos, é tarjeta que paga na mensual confortável, sem tu gasto na adicional e sem complicação. Hacibocos, de Florin Card efectivo de CMB. Bom amigo. Continuamos con más información a través de Primera Plana. ¿Ustedes sabían que mantener una buena postura, bien sea mientras que estamos sentados, caminando o también cuando hacemos distintas labores, podría afectar de una forma positiva o negativa nuestra salud? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Se le llama postura cómo se mantiene o sostiene su cuerpo. Existen dos tipos. La dinámica, que es cómo se sostiene al moverse, ya sea caminando, corriendo o agacharse para recoger algo. Y la estática, que se refiere a cuando no se está en movimiento, ya sea estar sentado, de pie, durmiendo. La buena postura debe ser una combinación de las dos. Tener mala postura nos lleva a... Mala postura definitivamente cuando se habla de la espina dorsal. Es una disfunción en la espina dorsal. Al tú tienes una disfunción, los discos sufren, todas las estructuras periferales pueden sufrir, como son los nervios. Estos nervios van directamente a los órganos y ya cuando haya su destino final, ahí es donde empieza a repercutir todos estos efectos secundarios que podemos sentirlos diariamente, como lo es el estrés, dolores de cabeza, disfunción de las articulaciones, le das más tensión a los huesos. Además puede traer consigo dolor de cuello, espalda, problemas respiratorios, digestivos, bajo rendimiento deportivo, fatiga muscular y desequilibrio hormonal. Y llega nuestra sección de las más virales y les muestro a este empleado de un hotel que dio a conocer qué hacen los hoteles con los restantes, por ejemplo, de papel higiénico que los huéspedes no gastan. Pues hay dos opciones y a continuación les mostramos.
En redes sociales se hacen virales todas las historias de internautas que deciden contar sus experiencias personales, compartir curiosidades o dar trucos para la vida. Jonay es un creador de contenido y empleado de un hotel en el área de limpieza y reveló cuál es la política del establecimiento para tratar los sobrantes de papel higiénico que los huéspedes dejan, una duda que, según comenta, muchos le transmiten. Él explicó que hay dos opciones que se usan en el establecimiento que trabaja. Una de ellas, según contó, es que se lo queda el personal del hotel para usarlo en su casa. O, número 2, lo donan. Ahorita todos los papeles higiénicos son sobrantes de habitaciones y los ponen en una bolsa negra para que se llenen. Después los donan o se los quedan para el personal del hotel. Dijo en este video que mostró una cantidad de rollos sin gastar que recogen al día. Asimismo, también según él, varios de los artículos que están en una habitación son cortesía del hotel y por ende está bien llevárselos si se quiere. Ambos de estos son, por ejemplo, papel higiénico, shampoo, acondicionador, cápsulas de café, etc. Y vean lo que vivieron estos turistas que estaban visitando un Airbnb en Brasil. Tuvieron la presencia de 2 monos y las imágenes se viralizaron. Un video grabado en un hotel de Porto Seguro en Brasil llamó la atención de millones de usuarios en las redes sociales. La escena, que muestra a 2 monos asomándose por la ventana de una habitación, se volvió viral, acumulando varias reproducciones. Según el informe, la grabación fue realizada durante unas vacaciones en el país sudamericano y la inesperada aparición de los animales ha desatado una ola de comentarios y risas entre los internautas. El video muestra a 2 primates observando el interior de la habitación desde la ventana. En un momento que muchos usuarios calificaron como cómico, uno de los monos parece esconder al otro al inicio de la grabación, lo que ha generado una serie de comentarios humorísticos. Y vamos con información de Maduro and Currils Bank, porque ellos anunciaron que tienen una nueva junta de manejo. Maduro and Currils Bank anunciaron que Bill Said, actual miembro de la Junta de Manejo, fue apuntado, además de su rol actual de Management Director, también como Group Head a partir del 1 de mayo del 2025. En esta posición asumirá la responsabilidad en el área de negocio de Michael De Sola, que tomó la decisión de retirarse desde el banco después de 15 años trabajando en MCB con la Junta de Manejo. Michael ahora también que queda a la disposición del banco, mientras que esto fue necesario para el 2025 asegurar una transición fácil. Además, Chris Van Kempen, también que en los últimos 5 años fue el Chief Risk Officer de MCB, para lo que trata también se unió a la Junta de Manejo de MCB entrante el 1 de julio del 2025. Lionel Chico Capriles, el número 2 presidente y CEO de MCB, que también respeta Michael la decisión completamente. Michael tiene una trayectoria larga en 2 juntas de manejo y su contribución es eminente. En nombre de todos nosotros en MCB, llamamos a Michael y le damos las gracias por su contribución tan significante y apreciamos que quedará disponible durante estos años para así garantizar una buena transición. Bill, que está en nuestra junta de manejo ya por 2 años y nos ayuda al banco a lograr más. Su enfoque fuerte en su experiencia con los clientes y el conocimiento de las prácticas internacionales ayudará para servir al banco, a nuestros clientes, de una mejor forma. Y a esta hora llega nuestra sección tan gustada de las mascotas de Alejandra y les presento a este hermoso perrito que está celebrando su cumpleaños número 7, pues allí su dueño le organizó una tremenda fiesta, una iniciativa que también incluyó pollo al horno. Un video que muestra la reacción de un bulldog inglés al descubrir una fiesta sorpresa organizada por su dueño capturó la atención de millones de usuarios. El perrito llamado Toby celebró su 7º cumpleaños con una fiesta que incluyó un pollo al horno decorado con una vela en forma de número 7. Allí la publicación también generó muchos comentarios. El video se viralizó rápidamente y muestra cómo el dueño de Toby preparó una celebración especial para su mascota. Según detalló, el hombre decoró el espacio, cocinó el pollo al horno y colocó una vela conmemorativa en el plato.
Además, le vendó los ojos del perrito para mantenerle la sorpresa hasta el último momento. Cuando finalmente se retiró la venda, Toby reaccionó con evidente alegría, mostrando su expresión que muchos usuarios describieron con una sonrisa. Este momento ha sido el principal motivo por el cual el video se ha viralizado. Así que nuestra emisión por el día de hoy, de parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir, estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continuamos con la buena programación que tenemos acá en Telearuba. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión.